Voy a rogar, hermanos, que se pongan sobre sus pies. Vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Hechos capítulo 3. Hechos, algunos le llaman los hechos del Espíritu Santo, otros los hechos de la iglesia, otros los hechos de los apóstoles. Lo importante es que son hechos y no palabras. Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta mañana porque nos permites abrir tu palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo tú puedas estarnos hablando, Señor, puedas estarnos edificando, sustentando nuestra vida, aumentando nuestra fe. Llévanos, Señor, a otros niveles espirituales. Danos crecimiento, Señor, con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Por favor, tome sus asientos, mis amados hermanos y amigos. Ustedes tienen aquí al frente el tema, hermanos, sobre salvos por gracia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, sobre la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y como una introducción, quiero que veamos, hermanos, que dentro de lo que es la vida de Dios, la vida, diríamos, de ser un adorador de Dios, siempre Dios ha deseado que los hombres lo adoren en espíritu y lo adoren en verdad. Es una práctica espiritual que debemos de tener siempre, el adorar y también el alabar a Dios. Hay una diferencia. Una cosa es adorar y otra cosa es alabar. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos han venido a adorar a Dios? ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Fíjense que la diferencia entre adorar y alabar está primeramente que la adoración es algo que es sacado o viene de lo interior del hombre. Por eso el Señor hablaba de que la adoración debe de ser dada desde el espíritu, desde la parte interna del hombre. Y eso de ser adorador es que nosotros prácticamente debemos de hacerlo a diario, cada minuto, cada hora, cada día, cada año. Nosotros estamos en una continua adoración a Dios.
Cuando nosotros estamos en la casa y quizás no estamos ni leyendo la Biblia, ni orando, pero estamos en una, diríamos, íntima comunión en nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, adorándole a Él, dándole la gloria. Siempre estamos diciendo: Señor, gracias por la vida, gracias porque estás conmigo, gracias por la salvación. Siempre estamos en un continuo diálogo, platicando con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la adoración no participan tambores, ni guitarras, ni instrumentos, sino que es algo que sale de nuestro espíritu. O sea que nosotros, aunque no estemos dentro de un local, hermanos, que muchas veces lo autodenominamos templo, nosotros estamos en un continuo adoración a Dios. Antes de venir usted aquí a la casa del Señor, usted estaba adorando al Señor, ¿o no? ¿O no? Desde el momento en que uno se despierta, comienza a adorar al Señor. Yo me acuerdo, recién convertido a los 16 años, un himno que a mí me impactó siempre y me ha gustado siempre. Es un himno que dentro de una de sus estrofas dice que al despertar por las mañanas siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Y desde el momento en que nos despertamos, comenzamos a adorar a Dios. Ahí no hay nadie quien nos dirija. Ahí no hay instrumentos, no hay músicos, no hay himnarios. Estamos adorando al Señor. ¿Cuántos están adorando al Señor? ¿Y la alabanza qué es? Es cuando ya venimos como pueblo escogido de Dios, como iglesia, y nos unimos en un solo cuerpo en el Señor. Y venimos a alabar a Dios. Y es en la alabanza donde ya participan músicos, instrumentos, hermanos, coros, y todos nos unimos a alabar a Dios. Y es cuando nosotros expresamos todo lo que es Dios. A través de la alabanza nosotros le decimos que Él es todopoderoso, que Él merece toda la gloria, que Él es digno de toda adoración, que solamente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces venimos a adorar y a alabar. Amén. Entonces, para que aprendamos esto, hermano, de alabar, aprendamos los salmos. Ellos los judíos siempre han acostumbrado a adorar al Señor. Por eso los salmos son himnos judíos donde ellos expresaban quién era su Dios y quién es su Dios. Imagínese oír al salmista decir: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Eso es alabar a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Alabar a Dios no es cantar mágicas princesas. No. Eso es cantarle a las muchachas, a las hijas del músico cristiano. Que si se descuida hoy, como está la generación nuevas, hermanos, las nuevas generaciones, que las muchachas de repente le agarra la locura y se va con cualquier peludo ahí. ¿Sí o no? Claro. Pero nosotros adoramos y alabamos a Dios. Y usted dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver con el tema? Mucho. Porque tanto los gentiles, que somos nosotros, como los judíos, han sido llamados a adorar, a alabar y a tener prácticas, que a algunos no les gusta que se use esta palabra, prácticas religiosas o prácticas espirituales. Judíos y gentiles hemos sido llamados a hacer prácticas espirituales. Y dentro de las prácticas espirituales está la oración. La oración. Y esta práctica de la oración la tienen que tener judíos y gentiles. Los judíos que nosotros conocemos, el pueblo de Israel, para llegar a ser nación, tenía que tener un territorio, tenía que tener una ley que les gobernara, tenía que tener un rey que les gobernara, pero también tenía que tener una religión que los gobernara. Son las cuatro cosas que hacen a una nación: territorio,
alguien que los gobierne, leyes y religión. Eso hace a una nación. Ahora, fíjese, hermano, Pedro y Juan tenían esa costumbre de llegar al templo. Y ahí dice la palabra que lo hacían ¿a qué hora? La versión 60 dice a la 9ª hora. Que ya traduciéndolo a nuestro hablar, a nuestro idioma castellano, son, hermanos, las 3 de la tarde. Y ahí en las 3 de la tarde ellos iban a orar, a adorar, a alabar al Señor. Ahora, en ese templo, dice la Biblia, versículo 2, era traído un hombre ¿qué? Cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ellos tenían un centro de adoración. ¿Cuál era ese centro de adoración? El templo. El templo judío. Este templo que se menciona aquí es un templo, amado, que Jesucristo lo vio. Incluso estuvo en ese templo Jesús. Era un templo que en colaboración con Herodes lo restauraron de una manera bellísima. Los judíos en colaboración con Herodes, que no era un judío, pero él, por congraciarse con los judíos, les ayudó a reconstruir el templo. Y oiga, le mandó a hacer un muro. Acuérdense que el templo estaba compuesto por lo que era el atrio, y ya en el propio templo era el lugar santo. ¿Y qué otro lugar había? Lo voy a hacer participar. ¿Qué otro lugar había? Lugar santísimo. Pero en el atrio, era como un patio, vino Herodes y mandó hacerles unos muros para congraciarse con los judíos. Jesús vio toda esa construcción. Incluso un día iba Jesús y le dijeron los discípulos: mira qué templo, era bellísimo, hermoso. Mira qué templo, le dijeron a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que ese templo iba a ser destruido y que no quedaría ¿qué? Piedra sobre piedra. Era un templo bellísimo, hermano. Y había una puerta ahí que Herodes había mandado hacer con los judíos, que era conocida como la puerta de Nicanor. Y esa puerta llamada Nicanor era la más bella de todas. ¿Por qué? Porque había sido hecha prácticamente de oro, plata, bronce. Y los judíos, cuando vieron esa puerta llamada Nicanor, así se llamaba, ellos no la reconocían con ese nombre, aunque tenía ese nombre, sino que era tan llena de oro, de plata y de bronce, que dijeron: ¡qué puerta más hermosa! ¿Cómo le pusieron? Puerta la Hermosa. Y en esa puerta llamada La Hermosa, no sé si vamos captando el mensaje, los familiares de un judío, oiga, los familiares de un judío llevaban a este judío que era paralítico. Y dice la Biblia que era cojo de nacimiento. Y lo llevaban y lo ponían en esa puerta que dentro del pueblo judío era conocida como Nicanor, pero era tan bella que le llamaban también la puerta de la Hermosa. Y en esa puerta lo ponían todos los días, porque los discípulos llegaban, hermanos, los judíos llegaban a adorar ahí a Dios, al templo, mañana, tarde y noche. Y aquel llegaba a pedir. ¿Y qué era aquel paralítico? ¿Qué era? Un judío. Un judío que veía a otros judíos entrar al templo. Y usted dirá: bueno, ¿y qué tanto con eso de los judíos?
La palabra judío, ¿sabe qué significa? La palabra judío significa los que adoran a Dios. ¿Qué significa la palabra judío? Los que adoran a Dios. Y a ese lo ponían ahí en la puerta. Sus familiares se iban, pero él se quedaba pidiendo una limonita, una limonita, una limonita por el amor de Dios. Tengan misericordia de mí, una limosna, por favor. ¿Y qué era aquel hombre? Judío. Uno que adoraba a Dios. Pero él solo veía que entraban a adorar a Dios. En esa puerta llamada La Hermosa, ¿sabe quiénes entraban? Los únicos que podían entrar. ¿Quiénes cree? ¿Qué tipo de gente cree usted que entraban solo en esa puerta? ¿Ah? ¿Pues judíos qué? ¿Desgraciados o adinerados? Si al templo llegaban gente rica, ay, Jesús los vio un día, pues. Y allá llegaban a ofrendar, pero solo daban lo que les sobraba. Como muchos que hay en las iglesias evangélicas. No de ustedes, hermanos, de otras de allá. Y entraban, entraban los ricos. Y también entraba gente necesitada. Allá está aquella viuda que dio las dos blanquitas. Y fíjese, en esa puerta solo entraban gente adinerada. La familia del paralítico. Más el paralítico sabían que allí iban a sacar ¿qué? Plata, billetes. Y allí entraban en la puerta La Hermosa todos los ricos y le daban. En una de esas tardes que iba Pedro y Juan, hermano, este paralítico, dice aquí el versículo, para ir adelantando, mis amados hermanos, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, allá iba Pedro y Juan para el templo. ¿En qué puerta iban a entrar? No, ya les dije que habían 9 puertas. Ellos eran pescadores humildes. No tenían el privilegio de entrar ahí. Pero ahí estaba el paralítico así. Ese solo estaba acostumbrado a ver gente bien vestida, con plata. ¿Por qué no le fueron a poner a las otras 8 puertas restantes, pues? No, la puerta La Hermosa, ahí estaban los platudos, los de billete, los del dólar. Ahí estaban. Y allá iba Pedro y Juan. Oye, y se les queda viendo. Y dice ahí la palabra, quiero que lea conmigo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Denme una limosna. ¿Qué les vio? ¿Qué les vio a Pedro y a Juan? ¿Qué vio aquel? ¿Qué creen? ¿Le vio un buen traje? No. ¿Le vio dinero? No. ¿Qué le vio? ¿Qué le vio? ¿Sabe qué le vio? Le vio presencia de Cristo en sus vidas. Le vio gloria. Sus vestidos quizás no eran muy ostentosos, pero le vio gloria. Le vio presencia de Dios. Es que bien se ve cuando alguien tiene presencia de Dios en sus vidas. Y bien se ve cuando alguien anda en la carne. Se le nota. Hasta el mensaje es insípido. Hasta el canto es insípido. Sueño da. Aleluya, hermano, ¿cuándo va a terminar ya? Porque está en la carne. Pero cuando hay presencia de Dios, se refleja. En el rostro se les nota. Y eso es lo que vio aquel. ¡Ey! Regálenme una moneda. Y mire cuál fue la respuesta. Entonces Pedro y con Juan fijando en él los ojos, le dijeron: míranos.
¿Qué le dijeron? Míranos, míranos. Y dice ahí la palabra. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro. Oh, plata y oro no tenemos. Ojalá que aprendiera los papas católicos esto, que dicen que Pedro fue el primer papa. Los papas de hoy son archimillonarios, pero el papa que ellos dicen que era Pedro, mire, no tenía ni plata ni oro, pero sí tenía poder de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Poder de Jesús. Y le dijeron al paralítico: no tengo plata, no tenemos ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué notan ustedes ahí? ¿Qué notan? Los voy a hacer participar a ver si son buenos, hermanitos. ¿Qué notan? No le empezaron a decir: mira, Jesucristo es sanador, Jesucristo tenés que reconocerlo. No lo evangelizaron. De una sola vez le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué llegaron con esa autoridad? ¿Saben por qué? Ese hombre andaba por los 40 años. Y el mismo Cristo había visto a ese paralítico ahí en el templo. ¿Y por qué no lo sanó? ¿Y por qué no Jesús personalmente no lo levantó? ¿Por qué? Ese paralítico había visto a Jesús hacer milagros. Ese paralítico había visto a Jesús sanar enfermos. Ese paralítico había oído de Jesús que el agua la había convertido en vino. Ese paralítico había oído hablar de la obra de Jesucristo, pero Jesús no lo sanó a él. ¿Y por qué no lo sanó? ¿Sabe por qué no lo sanó? Porque no era el tiempo de él. Era en el tiempo donde Dios iba a manifestar su gracia a favor de aquel hombre. Era en el tiempo de él. Amén. Y Jesús murió. ¿Cuántos creen que Jesús murió? Y Jesús fue sepultado. ¿Cuántos creen que Jesús fue sepultado? ¿Y qué más hizo Jesús? Resucitó de entre los muertos y ahora vive por los siglos de los siglos. A su nombre. Aleluya. Mire, yo le doy la razón a muchos amigos que puedan estar aquí, que dicen: hasta que me nazca, entonces sí yo voy a aceptar al Señor. Pero allá afuera, oyendo palabras groseras, obscenas, maldiciones, allá nunca le van a hacer. La fe nace cuando se escucha la palabra bendita del Dios de los cielos. Bienvenido sea en esta mañana, porque usted está oyendo la bendita palabra del Dios de los cielos. A su nombre. Ahora, fíjense en la condición que se encontraba este hombre, paralítico. Estaba atado por su enfermedad, una condición de incapacidad. Estaba arruinado, estaba desgraciado. ¿Cómo estaba? Esa palabra desgraciado se siente bien fuerte, ¿verdad? ¿Ya le han dicho a usted alguna vez desgraciado? Desgraciado. ¿Le han dicho alguna vez eso? Salado desgraciado. Sí. Salado desgraciado. Y usted dice: bueno, ¿y por qué eso es desgraciado? Porque la gracia
no está con usted. O sea que cuando le dicen desgraciado es porque la gracia, el favor, la misericordia de Dios no está con usted. Entonces el hombre estaba arruinado, desgraciado, miserable, triste, decepcionado, despreciado, y no podía adorar a Dios siendo él un judío. Se le quedó toda la lista. Fuera de Cristo, oiga mi amigo, y no pretendo ofenderlo, sino que ser sincero con usted. Fuera de Cristo, usted va a llevar una vida miserable. Fuera de Cristo, su hogar no va a salir adelante. Al contrario, en ese hogar van a haber pleitos, celos, envidia. Al perro hasta giote le va a dar. Es una vida llena de miseria y de desgracia, de dolor, de aflicción, de lloro, de deseo de quitarse la vida, de matarse, tomarse una matarrata, pegarse un tiro en la sien, ahorcarse, porque el hombre fuera de Cristo es un desgraciado. Gracias por esos 2 amenes. Es que eso es lo que nos cuesta, hermano. Aceptar. Fuera de Dios uno es una piltrafa, hermano. Fuera de Dios uno se mete en problemas terribles. En unos nudos que son ciegos. ¿O no? Fuera de Cristo la vida es lloro y dolor. Ah, pero yo voy a fiesta, dirá usted, para alegrarme un poco. Yo puedo ir a tomar si quiere, predicador. Y allí hasta pongo la música, mujeres que divinas, ratas de 2 patas, y ahí yo me gozo, dirá usted. Es una desgracia. Desgracia. Entonces, ¿qué es lo único que puede levantar al hombre estando en esas condiciones? ¿Ah? Ahí está la palabra clave, mire. Gracia. Esta palabra salvo significa libertad. Libertad espiritual, libertad eterna, libertad de las garras del diablo, libertad de la muerte eterna, libertad completa y absoluta en Dios, que Él lo hace por su gracia. Pura gracia. Mire cómo Dios mostró su gracia, dando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. A su nombre. Este hombre, viviendo en esa situación, no podía adorar a Dios. ¿Qué era este hombre? Judío. Pero mire cómo la gracia de Dios se reveló en este hombre, hermanito. Versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que Él es el que la puede hacer todo. Levántate y anda. ¿Y qué sucedió? Cuando este hombre puso fe, Dios honra la fe. ¿Y qué es fe, hermano? ¿Qué es fe? ¿Ah? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Yo peso 230 libras. Yo sé que esto es fuerte, pero cuando uno agarra un objeto, dice 230 libras, ¿qué es fe? ¿Sabe qué es fe? Confío, yo confío en que esto no me va a traicionar. Confío y me puedo poner aquí si quiere. ¿Y qué es esto? ¿Qué posición es esta para ustedes?
¿Ah? Descansar. ¿Me puedo echar un sueño aquí? Reposar. Fe es confianza. Fe es descansar. Fe es reposar. Fe es abandonarme completamente en Cristo Jesús. Aleluya. Y hasta que usted, amigo y amiga, ponga confianza, descanse, repose, se abrigue en Cristo, hasta entonces usted podrá salir adelante con su vida. Por la gracia de Dios. Mire, este hombre, como puso fe en Cristo, no la puso en Pedro y Juan. ¿La puso en quién? ¿Quién es su Salvador, hermano? Aquí, ¿quién es su Salvador? Qué pobre. ¿Y aquí quién es su Salvador? Todos. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién nos ha dado la victoria? ¿Quién nos ha perdonado? ¿Quién nos ha levantado? ¿Quién nos ha sanado? Jesucristo. Y a su nombre. Lo que el hombre no puede hacer, lo que la religión no puede hacer, lo que el billete no puede hacer, lo que los gobernantes no pueden hacer, Jesucristo lo hace porque Él es todopoderoso. Les pregunto esta mañana, hermanitos, oiga, les pregunto esta mañana, ¿qué tipo de testimonio oyéramos aquí? Sanidades de cánceres, de tumores, de leucemias, de enfermedades malignas. Aquí oyéramos testimonio de personas que en otro tiempo, antes de ser cristianos, fueron asaltabancos, secuestradores, extorsionistas, adúlteros, fornicarios, craqueros, marihuaneros, pendencieros, celosos, que estuvieron en Mariona o estuvieron allá en la cárcel de Zacatecoluca con el viejo Ligui y con todos esos hermanos presos. Hoy éramos testimonio de personas que han sido homosexuales, otras prostitutas, otros brujos, otros parcheros. Hoy éramos testimonio de gente que tenía a punto de destruir su hogar, pero cuando vinieron a Cristo, Cristo los salvó, Cristo los liberó, Cristo les dio la victoria. A su nombre. Aleluya. Es que solo Jesús lo hace. Denle un fuerte aplauso al Señor. Adórelo al Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Dice verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, ¿qué le pasó al momento? Al momento, liberado. Físicamente. Y fue liberado espiritualmente. Por eso es que la palabra salvos, amado, oiga, es una liberación instantánea. Instantánea que hace Dios en el alma y en el espíritu del hombre, siempre y cuando el hombre ponga fe en la obra redentora de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted le pone fe a la obra redentora de Jesús, instantáneamente su vida cambia. A este hombre, oiga, dice, hermano, claramente aquí, que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y no comenzó a caminar así tullido. No, era tullido. Es que cuando uno está sin Cristo es un tullido, hermano. ¿O no? Si hasta nuestros padres nos decían, tullido le decían a uno. No servís para nada. Quítate aquí, tullido. ¿Cuántos de ustedes les dijeron así alguna vez?
Es que uno fuera de Cristo hasta tullido le dicen a uno, hermano. Tullido, desgraciado. Yo no sé por qué te tuve. Y la mujer le dice al marido, maldigo el día que te enfrentaste a mi vida. Ya mejor hubiera estado con Luis y no con vos, desgraciado. Porque uno fuera de Cristo así es, hermano. Por eso dice la Biblia que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! Ahora, mire, este hombre se levanta, afirmó sus pies y tobillos, y saltando, se puso en pie. En ese salto ya me lo imagino. Mira, hermano, en ese salto que hizo, ahí tenía el cumbito él. Pero lo ha de haber botado ese salto. ¡Blum! ¡Blum! Todas las monedas por allá. Ya no le importaron. Porque estaba de pie, andando, aleluya, con sus tobillos fuertes, sus pies firmes. Se puso en pie, anduvo, empezó a caminar, a saltar, a caminar. Y hoy que ya estoy sano, me voy a ir a chupar. Así dijo. Me voy a ir a acostar con cuantas mujeres encuentre. Así dijo. Me voy a ir a endrogar. Malagradecido. No. Él era judío. Uno que había sido llamado a adorar a Dios. ¿Qué hizo? Entró al templo. Entró al templo con ellos. Y mire, a mí me impacta ese versículo. Los judíos estaban acostumbrados a ver solo personas así, entrando al templo, con cara cuadrada. Y de repente entra uno ahí que les cambió toda la liturgia del culto. Les cambió la liturgia del culto. Ya no así. Y ven a uno convertido a Cristo, saltando, alabando. Ya le cambió toda la liturgia al culto judío. ¿Qué harían ustedes, hermano? En una situación de esa, ver saltar a alguien y hey, ¿qué le pasa? Hey, siéntese, hermano, por favor. ¿Sí o no? Este saltaba, aleluya, gloria a Cristo. Saltaba. Y todos los aseriados ahí. Hey, ¿qué le pasa a ese loco? Y mire, hermano, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y dice la Biblia, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir ¿qué? Era conocido como ¿quién? El limosnero, como el paralítico. ¿Cómo era reconocido usted antes de ser cristiano? ¿Cómo le decían? Aunque no me lo diga. Quizás le decían el chancleta, el hijo del diablo, el hijo del bolo. ¿Cómo? El cuchillero, el pendenciero, el mujeriero. ¿Cómo le decían? Allá, afuera. Y hoy que lo ven con una Biblia, convertido a Cristo, con sus zapatos bien lustrados, bien bañados, porque hoy nos bañamos, antes no, hermano. Y con otro tipo de camisa. ¿Qué dice la gente? Ese tiene plata, dicen.
Y ya comienzan a decirle: hey, ¿qué te ha pasado, bobo? ¿Cómo has cambiado? ¿Ya fuiste donde el doctor Ayala? No. A los AA tampoco. ¿Y a dónde fuiste, pues? Fui a buscar al que me salvó por gracia, que se llama Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! La gente reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es que solo Jesús hace eso, hermano. Amén. Solo Jesús lo hace. ¿Cuántos creen eso? Yo he visto personas, oiga, homosexuales convertidos a Cristo, y hoy uno los ve caminando, hablando como hombres, transformados por el poder de Cristo. Estábamos en un culto y llegó un muchacho casi de mi tamaño, pelo rubio hasta aquí, con senos. Se había mandado a poner posaderas, nalgas o pompis, como usted quiera llamarle. Y cuando se hizo el llamado, pasó al frente y se fue al lado de las hermanas a orar. Y cuando llega una hermana, le dice: vamos a hacer la oración de fe, la oración del pecador. Está bien, le dijo. Pero ella no lo sacó de ahí, oró por ella. Al siguiente día, este muchacho, que andaba el pelo hasta aquí rubio, narizón, ojos verdes el muchacho, no era feo el tipo. Después llega con su corte formal, con otro tipo de vestidos, siempre con su seno, pero él, oiga, aquí no se había puesto nada, a puras hormonas se había hecho crecer, pero con el tiempo se le vio un cambio en su cuerpo, que después le manda a decir a la mamá de los Estados Unidos: mamá, esto era cuando no conocía a Cristo, pero hoy esto soy lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¡Aleluya! Solo Él transforma, solo Él cambia. Y ese hombre hoy es un pastor, y se le quitó hasta la forma de caminar así, y que quebraba la mano así. Hoy camina como hombre y habla como hombre, hermano, y tiene su hogar y su familia. Es que solo Jesús lo hace. He conocido drogos, perdidos, hediondos a marihuana y a crack, hasta con la pipa vienen así, y ya está cayendo así. Pero cuando vienen a Cristo son transformados, libertados por la gracia de Cristo. He conocido borrachos que hasta traían el número de la cuneta donde se fueron a estrellar la cara, y vinieron a Jesús hediondo, aguaro, hasta con pena entran y: puedo entrar, hermano, a oír la palabra. Yo vengo hediondo, y todos orinados, pero cuando vienen a Cristo son transformados. Hay una nueva creación en ellos. Dios opera y Dios los liberta y los salva a su nombre. Lo que la religión no puede hacer, la gracia de Cristo sí lo hace. Lo que los hombres no pueden hacer contigo, la gracia de Dios lo puede hacer. Solo la gracia de Dios es la que trae salvación. Este hombre gozó de salvación en Cristo. ¿Qué hizo? Único paso: crea, confíe en el Señor.